Para el video del día de hoy traemos un dispositivo muy interesante que fue lanzado hace ya cerca de 2 años. Quizá por el título del video ya lo saben, el protagonista del día de hoy va a ser el iPhone 11 Pro, un terminal de la marca de Apple que fue lanzado en septiembre del 2019 como uno de los flagships de aquel año. Pero a lo largo de este video estaremos respondiendo a la pregunta si es que aún en 2022 conviene adquirirlo. Así que siéntete bienvenido y comenzamos. De lo primero que hablaremos evidentemente es de su exterior. Este iPhone tiene unas dimensiones de 144 por 71 de ancho, además de 8.1 milímetros de grosor y un peso de 188 gramos, que a la mano se siente un dispositivo con unas medidas estándar, ideal si no te gustan los celulares tan grandes. En cuanto a materiales de construcción, es innegable que este dispositivo es premium. Por la parte trasera va a venir un cristal matizado que hace que a la mano se sienta un dispositivo seguro, fuerte y sobre todo visualmente elegante, además de que va a estar acompañado por este marco de aluminio que va muy a juego con el diseño. Recordemos que va a estar disponible en varios colores, pero en mi caso tenemos el verde medianoche, color que de hecho estrenó esa generación. En este apartado poco hay que quejarse sobre la marca de la manzana, sumado hay que decir que las siguientes generaciones no han modificado mucho su diseño, lo que hace que aún al día de hoy se siga viendo a tono con la línea más novedosa de Apple. Si pasamos ahora a hablar del apartado de la pantalla, este dispositivo no recibe con un panel que Apple denomina como Super Retina XDR, pero siendo transparentes es un panel de una calidad OLED de 5.8 pulgadas de resolución Full HD Plus y una densidad de píxeles de 458 por pulgada. A priori hay que decir que es un panel de calidad OLED que pues no suena nada mal, sin embargo cuando salió estuvo bastante justo en este apartado, no fue ni muy sorprendente pero tampoco deficiente. Digamos que se quedó en esa línea delgada de lo bueno y lo malo, pero pues después de 2 años hay que decir que es evidente que se ha quedado lejos de lo que hoy ofrecen incluso en la gama media, comenzando por la tasa de refresco que será de 60 Hz, teniendo en cuenta que existen dispositivos de la gama media que son capaces de llegar a los 120, pues empieza un poco aquí a fallar este dispositivo. Es justo también decir que el notch en pantalla es algo que puedes amar u odiar, sin embargo Apple se justifica diciendo que pues bueno, esta onda del desbloqueo facial para la tecnología y seguridad ayuda mucho a que el desbloqueo sea mucho más seguro, así que pues no me voy a meter mucho a criticar este ámbito. Dejando al lado los aspectos técnicos, este dispositivo va a contar con un panel que funciona más que bien, los niveles de brillo siguen siendo muy buenos, la reacción en pantalla también lo es, y si dejamos a un lado los hercios, hay que decir que su sistema operativo, de lo que también hablaremos más adelante, es lo suficientemente fluido para tener una buena experiencia visual. Tiene muy buena sensibilidad, contaremos además con Haptic Touch, lo cual hace que tengamos vibración en toda la pantalla según donde presionemos. También ya va a contar con modo oscuro, True Tone, esta opción que Apple incluyó para adecuar los colores del panel según la tonalidad del ambiente, que me parece un gran plus. Y pues bueno, teniendo en cuenta que la factura del tiempo ya pasó por este dispositivo, me parece que pues la pantalla es algo que ha evolucionado decentemente, entre comillas. En el aspecto de rendimiento dentro de este dispositivo vamos a tener el procesador A13 Bionic, que hay que decirlo, es una bestialidad aún al día de hoy. Otorga un gran rendimiento y si de potencia hablamos, gracias a la gran fluidez que tiene el sistema operativo de Apple, como ya lo mencionamos, hace que se vea bastante bien en cuanto a potencial. Además de que también va a estar respaldado por 4 GB de memoria RAM que se van a ver reflejados para abrir distintas tareas sin que se nos cierren las que ya habíamos abierto previamente. Si juegas juegos simples, vaya, como es mi caso, llámese Clash Royale, preguntados, etcétera, claramente no vas a tener ningún problema, pero tampoco los vas a tener si descargas juegos como Genshin Impact, NBA 2K, no lo sé, Call of Duty o algún otro. La realidad es que el desempeño es más que bueno y la administración y optimización también se ve muy bien reflejada en la batería, ya que como en otras generaciones pasadas que sufrías con la carga, ahora digamos que es un poco más llevadero. Para esto pues también hay que recordar que este dispositivo es solamente la versión Pro y no la Pro Max, que al ser más grande pues viene con este plus de batería y claramente más pantalla, pero internamente incluso en cámaras es exactamente igual. Poco que criticarle y mucho que aplaudirle a este A13 Bionic en el iPhone 11 Pro.
Y ahora, para hablar de temas un poco más interesantes, vamos a hablar acerca de la cámara de este iPhone 11 Pro, o mejor dicho, de las cámaras de este iPhone 11 Pro. Hay que decir que de manera general todas van a ser de 12 megapíxeles, lo único que va a cambiar es la apertura focal, lo que ayuda al lente a tener, digamos, un poco más de luz. Pero pues bueno, vamos a empezar entonces con el lente principal, que en este caso va a tener una apertura 1.4, es decir que va a tener una entrada de luz bastante buena, y las fotografías son las que están viendo en pantalla. La verdad, fotografías muy buenas, innegablemente que el nivel de detalle sufre un poco al ser solamente 12 megapíxeles, pero es casi imperceptible gracias a las buenas condiciones de luz en las que están tomadas las fotografías, y aun cuando no fuera así, todavía nos dan resultados bastante decentes. Me parece que el balance de blancos que tiene la cámara es bastante correcto, la interpretación de color siempre muy fiel a los objetos. Las cámaras de Apple, la verdad es que son muy difíciles de criticar. Sin embargo, algo que pues es innegable que hay que criticar es el zoom en este iPhone 11 Pro, ya que nos permite hacer un zoom de telefoto del que vamos a hablar más adelante, que es por 2. Sin embargo, de manera digital solamente nos permite llegar a 10x, cosa que digamos que le resta puntos. Si hablamos ahora entonces del ultra gran angular de este dispositivo, hay que decir que sí se ve un poco la bajada de calidad, no tanto por los megapíxeles, sino porque este lente tiene menos apertura focal. Si no estoy equivocado, la apertura es de 2.0 u 1.8, no estoy muy seguro, pero los resultados van a seguir siendo bastante buenos. Apple mucho presumió en su presentación que no se veía este cambio entre lente, y la realidad es que sí es un poco perceptible, al menos yo que pues lo estoy criticando. Quizás alguien que solamente lo agarre de una no noté este tipo de detalles, pero es evidente y hay que decirlo. Y es evidente sobre todo por la parte de la apertura focal. Nos va a otorgar fotografías con un buen nivel de detalle si tienes una buena iluminación. Obviamente este lente empieza a sufrir en condiciones de baja luz, sin embargo tampoco es para exagerar. La distorsión de los bordes me parece que es muy poca, está muy bien trabajada en cuanto al procesamiento después de tomar la fotografía. Me parece que es una fotografía muy buena, el balance es muy bueno, la interpretación de los colores sigue siendo muy fiel. Así que si dejamos eso de lado, me parece que unas grandes fotografías con el ultra gran angular pueden salir de este iPhone 11 Pro. Una de las cosas que diferencian al iPhone 11 Pro de la versión normal es precisamente el lente telefoto, que lo vamos a poder utilizar en casos muy específicos, como por ejemplo el modo retrato o el zoom en sí. Pero nosotros vamos a hablar del modo retrato, ya que me parece que es como la ventaja más importante de tener el telefoto. Me parece que la interpretación es buena, a veces sí se le va un poquito la olla, ya que pues no cuenta con un sensor específicamente dedicado para esto. Esto lo podemos ver por ejemplo en estas fotografías donde ya los dedos los empieza a detectar, los bordes también le cuestan, en los arqueados que a veces hace uno intencionalmente con el brazo también le es difícil detectar este tipo de zonas, por lo que digamos que es un retrato bueno, no perfecto claramente como te lo puede dar una cámara profesional. Eso es muy importante que lo destaquemos, pero el retrato en sí es bueno, la iluminación que tiene, la apertura que tiene el lente es buena, los colores siguen siendo muy leales y esta transición entre lente y lente sigue siendo bastante sutil. Muy pocas cosas que criticarle a la cámara de este iPhone 11 Pro, aún en 2022 me parece que sigue siendo una cámara muy competitiva, y sobre todo en nuestro siguiente apartado. La grabación de video es una de las razones principales por las que quizás te gustaría adquirir este teléfono, y es que va a ser posible grabar hasta 4K en 30 cuadros por segundo o en 1080 a 60 cuadros por segundo, la configuración que tú prefieras, y hay que decir que los resultados van a ser muy buenos. La estabilización que tiene el dispositivo es la verdad sorprendente, parece que prácticamente llevas un gimbal porque es una muy buena estabilización. Me parece difícil o complicado decir que a estas alturas es la mejor del mercado, pero sin duda ha tenido una muy buena evolución esta estabilización, ya que sigue ofreciendo un video excelente desde mi punto de vista personal. Los movimientos son muy sutiles, me parece que la calidad es muy buena, el detalle también es bueno, el enfoque muy bien. La verdad, si lo quieres para video, creo que no le vas a batallar en ese sentido, y los resultados los puedes ver en tu pantalla. La cámara frontal de este iPhone 11 Pro, como absolutamente todas, también va a ser de 12 megapíxeles. En este caso tendremos una apertura 2.2 y los resultados, aquí hay que decir que pues sí se ve una mala evolución por parte de la marca de la manzana, ya que perdemos mucha apertura focal. Me parece que, los resultados no son tampoco tan malos, pero hay que juzgarlo también en base a su costo y pues por la cantidad por la que puedes conseguir este dispositivo al día de hoy. Me parece que hay opciones muchísimo mejores de lejos.
pocos. Recientemente, inclusive cuando fue su presentación oficial, mucho se habló de este tema, que sí había mejoras, eso era evidente, pero no eran mejoras extraordinarias que fueran a tener una gran evolución a largo plazo. Los colores siguen siendo buenos, me parece que sí le hace falta un poco más de calidad, un poco más de detalle, definir un poco más los bordes. Sin embargo, pues esto ya será como a gusto personal de cada quien. En condiciones de baja luz, de plano le cuesta muchísimo al iPhone 11 Pro, es algo que está sufriendo constantemente. Esto obviamente se fue mejorando en las siguientes generaciones, pero en lo particular yo diría que uno quizás de los flags más notorios que tiene este iPhone 11 Pro sería la cámara frontal. Igual los resultados los estás teniendo en tu pantalla y puedes evaluarlos tú mismo. Me parece que el balance sigue siendo muy bueno, los colores tienen lealtad, sin embargo le cuesta mucho en cuanto al detalle y la calidad, la verdad es que ya se empieza a ver un poco más opaca. Para cerrar con la reseña de este dispositivo, me gustaría hablar solamente de los puntos generales, o algo muy importante que me parece que olvidaba mencionar es precisamente la batería. No es un mito, vaya, que Apple sufre mucho en este aspecto, y pues obviamente en dispositivos a los que los años ya le han pasado factura, llámese si lo compras nuevo o pues si lo compras ya usado, hay que tener en cuenta que pues el desgaste o las baterías fueron hechas para ese entonces, cuando pues todavía no había como tanta exigencia por parte de las aplicaciones, de los juegos, etcétera. Obviamente una batería por encima del 80% de condición va a estar más que perfecta. Me parece que todavía si eres un usuario promedio vas a llegar al final del día. Yo en mi caso tengo que recargarlo aproximadamente ya a las 5 de la tarde después de haberle dado un uso entre comillas normal. Llámese mensajería, ver algunos videos, estar escuchando música constantemente, tener que utilizar la calculadora, etcétera. Es más o menos el tipo de uso que yo le doy y la verdad es que me funciona bastante bien. Si me preguntas, ¿conviene más dar el salto al 12? La verdad es que yo me lo pensaría un poco más, ya que no cambian demasiados aspectos. Sin embargo, si vas a dar el salto al 13, claramente te conviene más el 13, pero pues esto ya será a consideración del usuario y de las posibilidades pues tanto monetarias como pues en cuanto a gusto también entra mucho este contraste. El sistema operativo es algo que va a continuar vigente en este dispositivo, todavía falta por recibir muchísimas actualizaciones y el dispositivo las va a estar recibiendo de una muy buena manera. El almacenamiento lo vamos a poder encontrar desde los 64 hasta los 512, yo obviamente recomendaría la versión de los 256 GB porque a estas alturas tener 64 la verdad es que es muy poco teniendo en cuenta que es un almacenamiento que no se puede expandir. Creo que esto ya sale sobrando que te lo digas. Si estás pensando en comprarte este dispositivo para fotografía, para video, para juego, rendimiento, 256 sería la base que yo podría sugerirte. En cuanto a los aspectos de seguridad del dispositivo, Face ID va a seguir siendo un método de desbloqueo bastante, pero bastante preciso, no le vas a batallar en este sentido. También vas a tener el teclado numérico bastante típico, entonces me parece que en una calificación global que le podría dar a este dispositivo, teniendo en cuenta que ya pasaron cerca de 2 años de que fue lanzado, teniendo en cuenta toda la evolución que ha venido inclusive con las nuevas líneas, me parece que darle un 8 sería algo estándar, teniendo en cuenta que sigue vigente en rendimiento, sigue muy vigente en cuanto a cámaras, en cuanto a video. El diseño sigue siendo algo que inclusive mantiene la línea actual que ha manejado la marca, por lo que tampoco se va a ver un dispositivo atrasado. Quizás sí tiene ciertos contras, como por ejemplo el apartado de la pantalla, el apartado de la batería que lo mencionaba hace un momento, pero esto depende mucho del precio en que lo compres. Lo puedes encontrar en Amazon desde unos 15,000, 16,000 pesos, o pues inclusive si le inviertes un poco más lo puedes encontrar con unas mejores condiciones de batería por los 17,000, 18,000 pesos, pero pues obviamente aquí ya empiezas a pensar en pasarte al 12, ¿no? Obviamente. Esto pues depende, insisto yo, mucho de cada usuario. Y con eso es con lo que hemos llegado al final de esta breve pero sincera review acerca del iPhone 11 Pro en 2022. Déjame en un comentario qué te parece la review, qué te parece el dispositivo, si conviene todavía comprarlo o no, si te animarías tú todavía a darle una oportunidad a este dispositivo, o quizás ya te la pensarías en pasarte al 12, inclusive al 13, o inclusive por qué no irte un poco más abajo, aunque la verdad yo ya no lo recomendaría tanto, pero insisto, es solamente una opinión personal y pues cada quien hace lo que quiera con su dinero. Yo como siempre te agradezco mucho por llegar al final de este video, te pido por favor que si te ha gustado lo apoyes con tu pulgar arriba, te suscribas, lo compartas con una persona que sepas que está indecisa entre qué celular debería llevarse entre los 15,000 y los 18,000 pesos mexicanos, y pues me parece que es todo. Yo como siempre me despido y nos vemos mañana en 2 clics.